Y bueno, pues para nuestra conferencia del día de hoy, que es sentido de vida en el enfermo terminal, un tema pues realmente muy interesante, agradezco y voy a presentar a la ponente que nos impartirá hoy la sesión, que es la doctora Verónica Camacho Bacherón. Ella está estudiando el doctorado en Desarrollo Humano por la Universidad Motolinía, tiene una maestría en Administración de Empresas por la Universidad Latinoamericana, maestría en Educación por la Universidad Anáhuac, es médico cirujano egresada de la Universidad West Hill, es egresada del instituto, ella estudió el diplomado en tanatología, tiene un diplomado en mindfulness por el Instituto Mexicano de Mindfulness. Ella en su práctica es médico anestesiólogo, es adscrito en el Hospital General de México, da clases en diversas instituciones, también ha publicado diversos artículos en revistas de investigación y es docente aquí del instituto. Entonces le doy la más cordial bienvenida a la doctora Verónica y le agradezco mucho por su conferencia. Los dejo con ella. Nos vemos al término de la conferencia por si hay algunas preguntas respecto a los diplomados o cursos y disfruten la conferencia. Doctora, muchísimas gracias. Adelante. Muy buenas tardes. Gracias, Gaby, a todo el equipo del instituto. Y pues vamos a empezar. Quiero externar un poquito la emoción de estar dando esta conferencia, Sentido de Vida, y cuando me invita Gaby a dar esta plática, pues en realidad pensaba, bueno, no solo el sentido de vida en el enfermo terminal, creo que esto hay que hablarlo desde que no tenemos una enfermedad terminal. Entonces, ojalá les sirva de mucho esta plática y haya mucha reflexión sobre todo. En esta sesión vamos a iniciar con una pequeña reflexión, algunas definiciones y un poquito el marco contextual para poder desarrollar esto que pretende ser un sentido de vida. Voy a hablar también un poquito de la esfera física, mental y sociocultural del enfermo terminal, para dar énfasis en la esfera espiritual, donde ahí pues justo se desarrolla, se manifiesta el sentido de vida. Y por último presentaré lo que tenemos ahorita como un modelo de intervención, esta propuesta que ya estamos llevando a cabo con los pacientes terminales y su familia. Y estas dos son los enunciados que quiero compartir para iniciar la reflexión con ustedes. Nadie puede vivir sin esperanza y nadie debe morir con desesperación. Son dos premisas realmente medulares de vida y con base en ello vamos a desarrollar estos conceptos. Si bien la enfermedad es una realidad personal y pues claro, los médicos estamos involucrados para el diagnóstico y tratamiento y resolución en algunos casos de la enfermedad, pero más bien la intención es no ver solamente la enfermedad como una cuestión médica que atañe al personal de salud tratar, porque realmente la enfermedad forma parte de la condición humana. Entonces, todos eventualmente hemos enfermado, vamos a enfermar. Es parte de nuestra condición, de nuestra naturaleza, y no solo de nosotros como humanos, en general de los seres vivos. Hablar un poquito de las estaciones de la enfermedad, pues bueno, básicamente es desmenuzar cuando alguien tiene algunos síntomas o hay algo que no está bien, pues entonces se acerca a algún personal de salud y viene la experiencia del diagnóstico. Algo está mal, tengo una enfermedad, ¿no? Tengo un diagnóstico y pues evidentemente se da un tratamiento, la vigilancia para la resolución y cuando justo se desvía de lo que pensamos como una enfermedad que se cura o que se resuelve, la respuesta se presenta como favorable o la ausencia de la respuesta, ¿no? Y entonces viene la recidiva, estoy pensando en alguna enfermedad como cáncer, y en donde después de la recidiva sigue la vigilancia, la progresión de la enfermedad, hasta que la persona en este transcurso de la enfermedad se aproxima a la muerte. Y en estas estaciones o etapas, porque más que etapas son caminos, quiero hablar de la liminaridad o liminalidad, que es esta línea a veces
muy lábil, muy invisible que se ve entre uno u otro estadio, ¿no? Es decir, a lo mejor estoy cursando la experiencia del diagnóstico, pero de pronto en el tratamiento, en la recidiva, y me veo atrapado en una etapa sin poder transitar estas estaciones de la enfermedad. Esto es muy importante considerar cuando estamos con los pacientes terminales. Y claro que no puedo dejar atrás este concepto bastante reflexivo y que se ve desde muchas aristas. ¿Qué es ser persona? Y podemos hablar de Immanuel Kant hablando de qué es ser persona, del personalismo, pero ser persona es una realidad relacional. Y a lo mejor esta pequeña definición que yo presento acá de Walsh es la realidad relacional, porque ser persona implica un ambiente de relación, una situación de relación con lo otro, el otro, los otros. Y como dice Walt Whitman, no me hallo contenido entre mi sombrero y mis botas. Esto es, ser persona no solamente atañe lo que hay en mi persona, ¿no? Lo que está de mis pies a mi cabeza. Y Whitman dice, cuando habla de mí, se refiere pues a mi casa, a mis zapatos, mis pertenencias, mis sueños, mis deseos, mi familia. Y todo eso incluye a la persona. Entonces, y más, ¿no? Realmente, aparte de lo que hay entre el sombrero y las botas, el cómo nos relacionamos. Entonces, si se dan cuenta, es realmente un universo, por eso aquí la imagen, de un universo lo que implica ser persona, algo inimaginable, inconmensurable, lo que es el ser persona. Y podría yo hablar aquí toda la hora de lo que es ser persona, pero quiero presentarles este primer concepto para que vayamos siguiendo en el tema de la plática. Tampoco puedo dejar de hablar de esperanza cuando hablamos de sentido de vida. Y según Walsh, y me hace mucho sentido esta definición, esperanza es una fuerza de vida pluridimensional que se caracteriza por una expectativa confiada, pero incierta, de lograr un bien futuro, que para la persona que está sintiendo esperanza es posible que se pueda llevar a cabo de forma realista y significativa. Entonces, es esta certeza que, aunque no se puede comprobar, medir, está en la persona sobre algo bueno por lograr, algo del bien futuro y que es muy significativo para la persona. Y como decía al inicio, nadie puede vivir sin esperanza, ¿no? Entonces, si reflexionamos, claro que desde que nos levantamos hay esperanza en nosotros, aunque no lo pongamos con estas palabras, pues de llegar al trabajo y saber que vamos a estar ahí, hacer un trabajo y nos vamos a conectar a la computadora o hacer lo que tengamos que hacer. Entonces, un poquito de la reflexión va en darnos cuenta de que esto, entre otros conceptos, está la esperanza, ¿no? De que algo certero va a pasar y que es bueno para nosotros. Y también Walsh nos habla de unos componentes de la esperanza, donde pues ya regresando al concepto del paciente terminal, paciente en estado de enfermedad, hay una valoración inicial realista del apuro, ¿no? De lo que me amenaza. Entonces, y después también tenemos una previsión de alternativas que hay para poder establecer objetivos y recuperar esta esperanza o sacar esta esperanza que tengo. Y después, obviamente, está considerado un apuntalamiento de desenlaces negativos. Pero si hago esto, ¿qué otra cosa puede pasar? Y decimos ver los escenarios negativos. Se necesita una valoración realista de los recursos personales y de las condiciones también externas, ¿no? Lo que tenemos como herramientas de resiliencia, pero también lo que hay en nuestro alrededor para poder alimentar esa esperanza. Considera también la solicitud de apoyo a los que están cerca de nosotros y la evaluación continua de signos que refuercen esos objetivos que seleccionamos para preservar la esperanza. Y finalmente, un componente fundamental de la esperanza es una determinación para resistir. Y cuando digo resistir, no es como aguanta. Realmente resistir, pues es este concepto de seguir estando con la conciencia de estar.
Y voy más adelante con esta frase paradójica. Consideramos también la adversidad acumulativa. Esto es, claro, cuando una persona está en situación de muerte, está enferma terminal, vienen una serie de situaciones cuando dicen, pues me llueve sobre mojado, significa que, bueno, tras el diagnóstico de la enfermedad, ¿quién va a cuidarme? ¿Quién va a estar cerca de mí que estoy enfermo? Si tengo hijos pequeños, y la situación familiar, la situación laboral, la situación financiera, la situación legal, ¿no? Y se vuelve una marea de situaciones complejas que nos abruman, y a todo esto le llamamos adversidad acumulativa, que también se vuelve un punto importante para considerar en el paciente terminal y en su familia. Cuando hablamos de sufrimiento, me gusta esta imagen de la doble diana porque me gusta decir siempre que todos vamos a padecer dolor o hemos padecido dolor en nuestra vida. A todos. Nos ha dolido desde una muela hasta a lo mejor una cirugía o un dolor emocional de haber perdido a alguien. Todos vamos a tener dolor en nuestra vida porque también es una condición perenne de nuestra naturaleza como seres humanos. Y esa primera flecha es inevitable, el dolor. Pero la segunda flecha es el sufrimiento y debemos considerar, los que nos dedicamos a paliativos, que esa segunda flecha es opcional, porque el sufrimiento es un tipo especial de angustia, es una aflicción de la persona y no del cuerpo. Y a veces, justo con estas disciplinas como la tanatología, la logoterapia, los cuidados paliativos y todas aquellas disciplinas que se encargan de cuidar la salud mental, espiritual de la persona, están enfocados en atender el sufrimiento de las personas. Y como comento acá, puede ser aliviado, aunque su origen no lo sea. Es decir, si una persona está sufriendo por una muerte, por una pérdida o porque está enfermo, pues no se va a curar y esa no es la forma de aliviar el sufrimiento. Pero, repito, todas estas disciplinas y justo el sentido de vida puede ayudar a aliviar el sufrimiento de las personas. Y bueno, hay mucho sufrimiento en los pacientes y en las personas. Porque dolor, como decía, entonces es distinto que sufrimiento. Y Ward también nos dice que el sufrimiento es una sensación de desintegración personal inminente y que podría corresponder a lo que coloquialmente decimos sentir que uno se hace añicos, ¿no? Se me está haciendo pedazos el corazón. Y estas preguntas que pongo acá son importantes considerar en la persona que tenemos enfrente de nosotros, con nosotros y que está sufriendo. Y preguntarnos cuáles son los desencadenantes definibles de la sensación justo de desintegración personal inmanente. Es decir, bueno, sufrió una pérdida, la pérdida de su trabajo, la pérdida de un familiar. ¿Qué pérdida? ¿Qué está llevando a la persona a generar dolor y después sufrimiento? Y la segunda pregunta es, ¿cuál se puede prevenir? ¿Hasta dónde nos pudiera prevenir el sufrimiento? Voy a entrar ya un poquito, hasta aquí es como el darles el marco conceptual y contextual del paciente y la familia que está en una situación de muerte. Como les decía, la persona, la verdad es que es bastante pragmático de mi parte venir a separar a la persona en una esfera física, mental y espiritual, porque no es así. Como les decía, la persona es muy complejo, pero para fines didácticos en esta sesión me permití desmenuzar cada concepto para clarificar. Cuando hablo de la esfera física me refiero a todos aquellos síntomas físicos que la persona en situación de muerte está experimentando. Y sin profundizar mucho porque no es el tema de la sesión, y antes que continúe, yo quiero decirles que es muy difícil hablar de sentido de vida cuando una persona se está literal muriendo de dolor, o está convulsionando, o está en agonía. Claramente que cualquier tanatólogo, paliativista o cualquier personal de la salud mental se acerque a hablar de sentido de vida en estas condiciones físicas, va a ser muy complicado establecer esa comunicación, esa interconexión con la familia
y con la persona o el paciente. Entonces, si establecemos una jerarquía de atención, podemos y debemos empezar por mirar los síntomas físicos, ¿no? Y para eso está todo lo que se llama cuidados paliativos y que en una manera esperen, porque me salí de la... A manera de un esquema, cuidados paliativos implica evaluar la situación de la familia, del binomio, le llamo yo, que es la familia y el paciente terminal. ¿Qué valores rigen a esta familia, a esta persona enferma? Tener un diagnóstico preciso de su situación. ¿Qué beneficios, es decir, qué riesgos y efectos secundarios voy a proveer con mi cuidado de planes de paliativos? Un tratamiento siempre basado en evidencia. Como terapeutas, médicos, personal de salud, queremos ofrecer lo inimaginable para que nuestra familiar, nuestra persona, nuestro paciente no muera, pero siempre a la luz de la medicina basada en evidencia, siempre hacer un análisis de la incertidumbre, porque pues en paliativos, como en otras ciencias, pero menos en paliativos, hay poca certeza. La única certeza, y esto, pues, como lo decimos, es la muerte. Pero lo que hay en medio para ofrecer a la persona depende mucho de todo este mapa. Y siempre muy claros con la información pronóstica que damos a la familia y al paciente. Y bueno, aquí para continuar un poquito con el ejemplo, hablarles de lo que es rápidamente la analgesia paliativa, que bueno, imaginen que un paciente en estado de, como les decía, de dolor, de agonía, lo que hacemos es establecer un esquema de manejo analgésico que va desde justo disminuir o mitigar o quitar por completo el dolor, en donde a veces le llamamos la doctrina del doble efecto, en donde, pues bueno, llega el médico paliativista a dar el manejo para dolor, pero lo que sucede después es que pues el paciente muere y de pronto se piensa pues lo mató y lo que sucede realmente es que el dolor es lo que mantiene vivo a la persona en ese momento y una descarga de adrenalina que realmente no puede morir por el dolor, paradójicamente. Y cuando ofrecemos esta analgesia paliativa, pues claramente los signos vitales, el estado mental y físico del paciente se calma y lo que sigue después algunas veces es la muerte, otras veces no, y es realmente hermoso cuando se puede trabajar con un paciente que se ha controlado, que se ha ofrecido un manejo específico para todos estos síntomas físicos que están en alrededor de la muerte en el paciente. Y después de eso, entonces, ahora sí se puede continuar, si ya es que se inició un tratamiento, un abordaje espiritual, emocional, o empezarlo ya en esta situación de calma, en esta situación donde se puede cosechar mucho para el momento final del paciente. La esfera mental, lo que hacemos aquí, evidentemente, como dice Proust, las emociones son las sacudidas geológicas del pensamiento, ¿no? Son esos terremotos que llegan, no hay emociones buenas ni emociones malas, solo hay emociones. Y evidentemente en esta situación cercana a la muerte, tanto la familia, el binomio, la familia como el paciente están llenos de estas sacudidas geológicas, ¿no? Las emociones. Siempre se debe esperar pérdida y todas las respuestas asociadas a duelo, ¿no? Todas las etapas de duelo, y siempre la narrativa del paciente y de la misma familia es cambiante. Entonces, la esfera mental va dirigida a acompañar todas estas etapas, episodios que va teniendo el enfermo, ¿no? Y aquí quiero hablarles un poquito otra estrategia que usamos en la esfera mental, en el abordaje. Este es de Marshall Rosenberg, es un psiquiatra, con su libro Comunicación no violenta, yo se los recomiendo muchísimo. Lo que hace aquí esta metodología de forma de comunicarse son 4 fases, 4 etapas. La primera es observar, y observar no solamente pues ver, sino realmente incluso pues el lenguaje no verbal,
realmente observar, tener una información lo más completa de la situación. Después, en este segundo momento, darle lugar a lo que son las emociones o sentimientos, los voy a englobar, no es lo mismo, pero los voy a englobar, darle cabida a los sentimientos que están en la mesa cuando yo estoy comunicándome con el otro, ¿no? Los míos y los de la otra persona. Para después pasar al tercer punto, que es las necesidades. ¿Qué necesidades estoy teniendo yo y qué necesidades identifico en el otro? Y ejercer comunicación no violenta va de que cuando lleguemos al meollo o al problema que estoy hablando con el otro, expongamos las necesidades, tengamos presente los sentimientos, emociones y las necesidades. Porque, como más adelante lo comentó Carl Jung, nos habla de la sombra. Y justo la sombra está muy asociada con las necesidades que tenemos como personas, ¿no? Y también se me viene a la mente Maslow en esta jerarquía de necesidades. Y el último eslabón o componente de la comunicación no violenta son las peticiones. ¿De qué manera puedo yo pedirle al otro o de qué manera el otro me va a pedir algo a mí? Y entonces, el recorrer este camino de comunicación violenta me permite establecer justo una comunicación efectiva donde la empatía se da, no como por añadidura, pero se presenta porque ya observé al otro, le hablé de mis necesidades, él me habló de las suyas, pusimos en la mesa los sentimientos y entonces la empatía teje estos componentes de una forma muy efectiva y así es como ejercemos la comunicación con la familia y el paciente y entre ellos mismos, porque de aquí se empieza a tejer esta relación del binomio alrededor de la muerte. Otro libro y otra metodología que también les comparto es la validación genuina. Otro psiquiatra, habla de la validación genuina y nos dice acá que es fundamental la validación en el sentido de seguridad y conexión humana. Y es muy hermoso cuando una persona puede decirnos, tanto la familia como el enfermo terminal, soy entendido, los demás se preocupan por mí y mis sentimientos son importantes. ¿Ven? Estamos hablando de un nivel de validación realmente importante que genera este sustrato para acercarnos a este sentido de vida y todo aquello que se pueda cosechar en estas circunstancias de la familia y el enfermo terminal. También tienen unos componentes, los voy a ir comentando, y viene ligado de la comunicación no violenta, entender las emociones. Nuevamente es muy importante hablar con el corazón, entendiendo las emociones, la presencia. A veces simplemente el estar ahí, no tenemos que decir nada, simplemente la presencia de estar con nuestro paciente terminal genera más validación que llegar y querer aliviar su dolor o decir tranquilo, no va a pasar nada, todo va a estar bien. No, simplemente la presencia, la aceptación. Y esto es enorme, es un mar hablar de la aceptación. También otra autora que habla de la aceptación radical, es decir, no puedo cambiar que estés muriendo, no puedo cambiar que me esté doliendo tu muerte, pero generar esa sutil aceptación que viene de la presencia, ¿no? Del paso anterior, de estar ahí en la presencia. La empatía, como les decía, se viene tejiendo con la comunicación. La compasión, también voy a hablar un poquito más adelante que la compasión. La compasión no es esta lástima. Muchas veces entendemos que la compasión es, pues bueno, yo te ayudo y siento mucho que estés. La compasión habla a veces, o lo entendemos coloquialmente como si yo estoy arriba y la persona que está sufriendo está abajo y hay una jerarquía, ¿no? Hay una diferencia. La compasión realmente es al mismo nivel. Y ahorita lo voy a explicar más adelante. La sabiduría quizá también una definición muy amplia, pero a veces es elegir, como les decía, no hay que decir todo está bien, si no es lo sabio decir en ese momento, ¿no? El respeto, ¿no? El respeto de lo que se está viviendo en el entorno del binomio, ¿no? De la familia, del paciente enfermo. Y la autovalidación, porque el estar con el paciente enfermo o ser el paciente que está muriendo genera toda esta secuencia de pasos, ¿no? De aceptación, de presencia, de respeto, de compasión y genera la autovalidación. Me valido a mí mismo como familiar acompañando
o como persona muriendo. Cuando hablo de la esfera sociocultural, me voy a permitir citar a Ken Wilber. Wilber, en este magnífico recuadro, hace una concatenación de conceptos impresionantes. Habla de como una especie de auras, usa los colores, pero si se fijan, cita autores como Maslow, Gebser, Wade, Keegan, son autores de teorías y de formas de pensamiento humano, donde ocupo yo para decir aquí sociocultural, que a veces nuestros pensamientos sí están ligados a un contexto religioso, mítico, mágico, y pues yo pienso que cuando muera iré al cielo y todo. Ese es mi contexto, y no es que esté mal o esté bien, está descrito aquí, ¿no? Está conceptualizado en una visión global de información. Pero eso, como las personas que acompañamos a pacientes y sus familias, debemos conocer esto de forma respetuosa, porque este es el sustrato en el que se encuentra la persona y su familia, ¿no? O si tenemos un estadio o una forma de pensamiento a lo mejor un poquito más sistémica, integradora, un poquito más consciente, pues a lo mejor podemos intercambiar o ofrecer conceptos que les ayude a generar este sustrato de concepto de vida, ¿no? Y de sentido de vida. Entonces, por eso lo pongo acá, para poder tomar esta información global, y desde la fenomenología de la persona, siempre el primer contacto, las primeras entrevistas, el primer acercamiento con el paciente y su familia nos van a venir a hacer este resumen que yo presento acá. Y bien, vamos a entrar entonces ahora a la esfera espiritual. Como les decía, no es que lo esté separando o que lo demás sea el preludio de ir a hablar del espíritu, pero en realidad lo que voy a presentar a continuación pues va muy ligado al alma, al espíritu y también a las creencias de la persona y su familia. Jan Shinoda, en su libro del sentido de la enfermedad, la voy a citar, nos dice que si asumimos que somos seres espirituales en una senda humana y no humanos, seres humanos que pueden recorrer una senda espiritual, ¿no? Esta paradoja de yo ya soy un ser espiritual, no tengo que encontrarme con mi espíritu mientras vivo la vida, ¿no? Ya soy un ser espiritual en una senda humana. Asumir esto, entonces, los momentos más duros en nuestras vidas también nos enseñan y vemos este dolor y sufrimiento como una oportunidad de aprendizaje y de desarrollo humano. Nos ponen a prueba y a menudo nos devuelven a una senda espiritual cuando nos sentíamos humanos, no espíritus. Entonces, es un enunciado que a mí me significa mucho y que yo busco siempre transmitir a las personas. Cuando hablo de compasión, y Pema Chodron o Tara Brach son dos terapeutas que hablan de compasión, compasión se define como el deseo genuino de aliviar el sufrimiento. Y no sé si recuerdan que les decía que compasión no es subirte al escalón de arriba y tener lástima por el de abajo. Es realmente estar en el mismo escalón porque te está doliendo lo que le está doliendo al otro. Y genuinamente tienes el deseo de aliviar su sufrimiento. Eso le llamamos compasión. Hay muchísimos programas, lo que usamos nosotros es el CCT, por sus siglas en inglés, el programa de cultivo de la compasión, donde enseñamos justo cómo ejercer esta compasión, cómo ejercer este deseo de aliviar el sufrimiento propio y el que vemos alrededor de nosotros. También otro componente de este modelo que les estoy presentando es mindfulness. Si bien, obviamente, no podemos darles un MBSR que propone Jon Kabat-Zinn, sabemos que mindfulness viene o es un poquito la versión occidental
de la meditación vipassana o la meditación budista, que pues, en su contexto histórico pues lleva más de 2.500 años, ¿no? Y cuando hablamos de mindfulness, pues justo es la atención plena, ¿no? Estar consciente, atento, presente, sin emitir juicio, ¿no? Sobre lo que se está observando. Y como les decía, también hay programas de 8 semanas o de diversas aplicaciones para poder enseñar a la persona, a la familia, prácticas de mindfulness. Si bien tiene un mecanismo de acción, y por aquí pongo la imagen del cerebro, en donde pues claramente hay tras la práctica repetida del mindfulness, la persona puede regular su atención, llevando esa atención a su conciencia corporal y poder ejercer la regulación emocional de una forma más eficiente. Se cambia la perspectiva del yo, ¿no? Esto es de yo me dejo de ver como una víctima y veo que son las emociones, ¿no? No es yo estoy enojado, sino hay enojo, veo enojo. Esta es un poquito la perspectiva del yo. Hay diversas aplicaciones ya de mindfulness. Entonces, pues solamente para nosotros que hacemos paliativos es un componente más en el abordaje multidisciplinario. Aquí quiero introducir a Richard Alpert. Murió en diciembre del 2019. Richard Alpert, en los años 60, fue un profesor de Harvard donde enseñaba psicología, pero después sufre una transformación de tal forma que se vuelve al hinduismo y se va a vivir a la India, donde pues con toda esta transformación de paradigmas se convierte o se hace llamar Ram Dass. Y sus enseñanzas son diversas y voy a hablar un poquito de esas enseñanzas que usamos también nosotros como modelo de abordaje en el paciente terminal. Y este primer paradigma, igual yo lo ofrezco desde mucha humildad. Hay autores como Alan Watts en su libro del arte de ser Dios. Y aquí solamente me voy a permitir a externar desde también cómo lo vivo yo, esta frase de decir yo soy y que enraizamos con el arte de ser Dios. Y no es un poquito esta lámina y esta forma de expresarlo, ir en contra de cualquier paradigma, religión o pensamiento. Como repito, como decía, es un paradigma que ofrecemos, que compartimos en el abordaje en los pacientes y en la familia. Cuando digo yo soy, siempre pensamos que vamos por la vida diciendo, estaría bien si fuera así, si fuera de otra forma, y él hubiera, y estamos inconformes con lo que hay afuera, con lo que nos pasa. Y a veces, ¿qué pasaría si no deseamos que fuera de otra forma? Y si observamos los procesos de la naturaleza tal como son, como los enseña el mindfulness, ¿no? Y vemos que toda la materia que nos rodea está compuesta de átomos, que es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿no? Por eso acá pongo el chon que le llamamos en química. Y toda la materia tiene esto. Yo, esta persona donde creo que la división es la piel, pues con la planta que tengo aquí enfrente, realmente hay carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y entonces, si yo pienso que a mí, ¿qué me hace distinto de la planta que está enfrente? Y realmente veo que yo soy esa planta que está enfrente, poquito se me van siguiendo con estas palabras un poquito más místicas. Esta es la palabra. Y reconocer que el yo soy es una conciencia, es una gran conciencia, es una energía. Y que finalmente nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros modelos mentales son patrones de energía que se mueven y permean en nuestras relaciones humanas. Y el arte de ser Dios, como dice Alan Watts, es ser el espíritu manifestado. Y no es que nos creamos Dios y que entonces ahora yo soy Dios y voy por la vida sintiéndome Dios. Al contrario, vuelvo entonces a sentirme que ¿cómo podría yo, siendo Dios, lastimar al otro o lastimarme a mí? Y si me van siguiendo, te genera una perspectiva divina, una perspectiva de una conciencia mucho más amplia. Y bueno, entonces se conceptúa a este ser Dios como una matriz divina, ¿no?
Y estar en este concepto de yo soy te permite, pues evidentemente, ver todo en perspectiva, ¿no? Y no te tomas tan en serio que te estás muriendo o que el otro se está muriendo. Y hasta aquí dejo este enunciado para seguir avanzando. También hablamos del miedo y Ram Dass dice que el miedo es resultado de la ignorancia. Y a mí me hace mucho sentido, porque claro, cuando tenemos miedo es porque no sabemos qué va a pasar. La luz está apagada y no veo. Entonces, como no veo, ignoro qué hay y tengo miedo. Y de pronto saber que el ego es una estructura lábil. Y cuando queremos nuestro ego explique y nos pertenezca, la raíz del miedo es la separación, de que nos despojen o de que me pase algo, la separación de mi salud, de mi bienestar, de lo que creo mí, como dice entre mi sombrero y mis botas, lo que me pertenece, que me separen de eso me genera miedo. La transformación espiritual entonces consiste en ir tras el modelo que me genera miedo y ser testigo de lo que se siente el que se siente con el miedo y trata de entenderlo. Y entonces ver el miedo desde perspectiva. Cultivar este testigo, esta persona que ve el miedo, habla de una parte que no tiene miedo. Es como el observador, ¿no? Como yo estoy observando que tengo miedo y entonces, ¿cuál es el miedo? ¿A qué podría tenerle miedo? Porque siempre hay una parte que no tiene miedo. Entonces, es la perspectiva de a lo que tenemos miedo que no conocemos. Y en esta imagen les pongo, imagínense que hay una nube, a mí me gusta mucho el cielo, y una nube gris en medio de la inmensidad azul del cielo, y le ponemos un cuadro justo a la parte oscura de la nieve, y la vamos haciendo más chiquita, y como ven en la imagen negra, solamente está el cuadro, ¿y qué vemos? La imagen oscura, eso es el miedo. Pero si ampliamos y quitamos el marco, realmente vemos que es solo una nube en el cielo. Esto es un poquito para explicarles cómo es ver el miedo desde la persona del testigo, desde tener perspectiva. Hablamos también de la ira porque es otra emoción que tiene la familia y el enfermo terminal. Y entonces en una paradoja que nos cuenta Ram Dass nos dice, ama a todos. Y pues, ¿cómo vamos a amar a todos? Esto es imposible. Y le dice Ram Dass a su gurú, ama a todos y di la verdad. Y entonces se vuelve dos conceptos yuxtapuestos, porque el decir la verdad, que no amas a todos, te genera libertad. Y entonces es posible que vuelvas a amar, porque cuando vemos que somos diferentes o que hay el bien y el mal y empezamos a hacer juicios y una persona es buena y otra es mala y categorizamos, realmente estamos haciendo juicios y no amamos. Pero cuando decimos la verdad, existe esta posibilidad. Y ver la ira como un modelo mental en vez de ver a una persona como es, otra alma, otra representación de mí, de esta gran conciencia. Y entonces el sentir ira no es que sea malo o bueno, es una emoción que hay en nosotros, pero como dice Kabat-Zinn, podemos elegir entre responder o reaccionar. Recordar que reaccionar es me pegas y yo te pego, me gritas y yo te grito porque estoy encima de la ira. Eso es reaccionar y responder es pausar y elegir, tener esta mente de testigo, esta conciencia de perspectiva y elegir mi respuesta, la mejor respuesta ante la ira. El arte del dolor. Darse cuenta cuando la pérdida de un sueño está sucediendo. Ahí es cuando duele, les decía, la separación, estoy perdiendo mi belleza porque tengo cáncer y se me está cayendo el cabello, estoy perdiendo a mi familia, estoy perdiendo el trabajo. El perder nos causa el dolor, la pérdida causa tristeza, porque se muere la identidad. Cuando en un ejemplo de cuando eres huérfano, cuando tu padre o tu madre muere, te sientes huérfano, pero lo que realmente está muriendo es tu identidad, de sentirte hijo de alguien. Entonces, otra vez, vuelve la perspectiva en conceptos, cómo estamos viviendo nuestro dolor. Porque el dolor es un intento de la mente para lidiar con la pérdida de la expectativa.
La mente nos genera todas aquellas construcciones para lidiar con lo que hemos perdido, para sanar eso que nos está doliendo. Y a veces, pues bueno, me intoxico, bebo, me drogo, etcétera, para lidiar con ese dolor. Y aquí, como aunque parezca paradójico, este abordaje les dice a las personas que están en dolor y en sufrimiento que no huyan de ese dolor, no huir para que desaparezca, sentir el dolor, no sacarlo, no hacer que no nos duela, transitar el dolor, porque es posible existir después de la muerte, después de un sueño, de que perdí algo o perdí a alguien. Y existen entonces nuevas formas de estar en el universo, de estar con mi familiar que está muriendo o de yo estar transitando la muerte. Él le pregunta Ram Dass a su gurú, no nos dejes, no te mueras. Y él les contesta, no sean tontos, ¿a dónde podría ir? Solo estoy abandonando el cuerpo. Entonces este concepto místico de que se ve en perspectiva, ¿no? ¿A dónde podría ir? Dramatizamos lo que estamos sintiendo. No se tiene dolor por algo que no se ha perdido, ¿no? Si nos damos un poquito el espacio en nuestra mente y sentimos que no estamos perdiendo a nuestro familiar, que yo no estoy perdiendo la vida, ¿qué es lo que pasa después de que transitamos ese concepto? Siempre los humanos ponemos las relaciones en un espacio de tiempo y espacio. Seremos esposos hasta que la muerte nos separe. Estaremos trabajando juntos hasta que te veo de tal a tal hora. Y siempre ponemos la variable tiempo y espacio. Y saber que como conciencias, como el yo soy, está aquí, ahora en este momento y que trasciende. Cuando hablamos del duelo con nuestros pacientes o sus familias, siempre pedimos que honren en donde han estado, honrar donde han caminado, porque el dejar atrás, honrando donde has estado, permite que mueran esos modelos mentales que hemos construido. Una persona que siente, no sé, rencor, ira hacia su familia y que no permite liberarse, cuando hace el ejercicio de honrar aquello que vivió, aquellas personas, esos modelos mentales cambian, ¿no? Es como el cuadro que les decía, cambia la perspectiva. Y entonces está la posibilidad de sentirse cómodo con la muerte. Y pensar que, como dice Ril, uno puede contener la muerte, toda la muerte, sostenerla en el corazón suavemente y no rehusarse a seguir viviendo. Como poder, no es que hayamos perdido la batalla y que ahora voy a morir, o como les decía al inicio, resistir. Esto es resistir, esto es la resiliencia, contener la muerte, sostenerla suavemente y no rehusarse a seguir viviendo. Soportar lo insoportable, ¿no? Esta frase de ya no puedo más, y no puedo más no es huir, como decía, es sentarse con ese dolor, con ese sufrimiento y actuar de ahí, porque yo no soy ese dolor, somos todos, y cuando estamos en este estado viene la compasión, viene esta sensación de aliviar el sufrimiento. Y el humor, no podemos, a lo mejor me vienen siguiendo aquí, se siente una especie como de nostalgia, y la verdad es que no, porque cuando usamos el humor, también usamos el humor con nuestros pacientes y su familia, y no es que nos burlemos, sino cambiamos los planos de realidad. Eso es el humor. Si yo estoy dramatizando que no tengo dinero, y entonces si cambio esos planos de realidad, esa perspectiva, puede ser que me ría de que hoy no tengo dinero, pero es un humor compasivo, es una especie de burla de la miseria de la humanidad. Y entonces entramos en un estado de ecuanimidad, o es como un baile, una danza entre un vaivén de ir y venir, como un juego. Y entonces podemos mirar nuestro propio melodrama y pensamos y sabemos que todos vamos a morir. Todo le pasa a todos. Y a veces es fácil verlo con humor a lo que le pasa al otro. El reto es verlo en nosotros mismos. Y no tenemos que morir para empezar a ver con humor nuestra propia vida, nuestros propios melodramas y ver este juego de formas, ¿no?
siempre esta cuestión respetuosa de que no tenemos ningún derecho moral de sacarlos de ese melodrama que están viviendo, porque entonces puede ser, oye, te estás burlando, y la verdad es que surge esta pequeña risita burlona de ese melodrama, de cómo la mente se deja atrapar por lo que nos duele. Y esto se los enseñamos nuevamente lo encarnamos nosotros como personas que tienen el beneficio, la oportunidad y el honor de acompañar al binomio, a la familia y a la persona en estado de muerte para ofrecerles esta herramienta y cambiar esos paradigmas. Y cuando hablamos del propósito de vida, también este es un pensamiento o un modelo, un paradigma. ¿Y qué pasaría si de pronto realmente el propósito de vida es como un currículum? Es un programa o una obra de teatro que nuestra propia alma creó para descubrir nuestros propios apegos. Yo creé mi vida, el que sea médico y el que se trabaje como anestesióloga y que haya estudiado tanatología, y mi familia, y todas estas situaciones y roles son mis propias creaciones para justo descubrir mis apegos. ¿A qué estoy aferrada? Y entonces viene la posibilidad de aceptar la responsabilidad de que existen dos posturas, ser víctima o ser creador. Cuando eres víctima, entonces sí, todo me pasa, yo no tengo dinero y ahora, y entonces es el mundo contra mí. Pero cuando tomas el rol de ser creador, tomas la responsabilidad de que estás creando tu currículum, tu historia. Y entonces viene una sensación de responsabilidad de que tienes que hacerlo bien, de que tienes que hacerlo mejor. Porque ser víctima es ver lo que nos pasa como la forma, objeto o experiencia, y ser creador es la conciencia del yo soy, como en las primeras láminas que les decía. Y cuando tenemos esta frase de la fe mueve montañas, es muy válido, la fe mueve montañas, pero en el papel de creador, entonces sabes por qué la montaña está ahí. No solo la vas a mover, sabes por qué la pusiste ahí. Y entonces tienes claro que incluso el momento de la muerte, el momento de tu muerte, solo es otra creación tuya. ¿Cómo vas a crear tu muerte? Ese momento. Y dejé esta parte para lo final, el amor. Y aunque sea algo trillado, la verdad es que no tengo la menor intención de hablar de un amor romántico, que creemos, interpersonal, de este enamoramiento, porque lo que pasa cuando nos enamoramos es el deseo de poseer al amado. Yo me enamoro porque el otro viene a despertarme en mí la capacidad de amar y se siente espectacular estar amado. Y puedo yo decir una frase que me encanta: enamórate cada vez que puedas, porque sentir que estás enamorado es algo hermoso, pero viene un modelo de privación, porque si perdemos al amado o a lo que amamos, entonces viene el dolor y sufrimiento. Cuando yo hablo acá de amor, es el lugar dentro de ti donde eres amor, donde ese otro te vino a decir que sientes amor, que puedes expresar, vivir y vivenciar el amor. Y es este espacio intuitivo donde experimentas el amor o el enamoramiento, toda esta marea bioquímica de estar enamorado. Y entonces cambia ese modelo de privación. Ese del miedo de querer perder, del apego a que el amado o lo amado se vaya, te deje de querer. Entonces encarnas el amor, y si lo encarnas, está bien si el otro no está contigo. Y entonces surgen estos roles, cómo nos relacionamos, y entonces se da un acuerdo entre las almas, porque no solamente es a lo mejor pues un matrimonio o un acta de matrimonio, sino un acuerdo entre las almas, porque entonces el corazón siempre se abre y se cierra. Eso pasa todo el tiempo en el proceso de la vida. Y la sombra, como dice Carl Jung, es el mejor camino para ir a la luz. Y no pedimos sufrimiento, pero como decía Shinoda, es un regalo hacia el aprendizaje. Y es difícil mantener el corazón abierto porque hay mucho sufrimiento en el mundo, guerra, carencia y muchas situaciones que nos van a generar sufrimiento. Pero hagas lo que hagas, no debemos cerrar nuestro corazón.
esa persona que a veces decimos que es mala, pues tú pagas el precio de su maldad y esa es su cruz, pero la reacción tuya ante esa maldad es la tuya. Y entonces vemos la posibilidad de amar al otro su alma, no sus acciones, su esencia, su ser. Y diferenciar esto, poder compartir con la persona en entorno de muerte una perspectiva de amor así, donde se deja atrás el ego, las proyecciones, libera la conciencia, tanto en la familia como en el paciente que está muriendo. Y las relaciones se vuelven mucho más significativas. Y eso ayuda muchísimo, porque el amor trasciende la muerte. Y ojalá esta frase estuviera publicada en algún artículo, no la hay, pero sé que el amor trasciende la muerte. Rápidamente hablar de la familia y sus cuidadores. Siempre reconocer la sabiduría del paciente terminal. A veces el paciente ya recorre todo esto, este PowerPoint que les acabo y esta hora que llevamos aquí conversando, el paciente moribundo lo sabe perfectamente, ya caminó este camino. Y entonces viene la capacidad de liberarse y liberar del sufrimiento a sus familiares. Y también hablar un poquito aquí de este libro de Healing Words, del poder de la oración, porque también compartimos con el binomio esta capacidad de la oración y de cómo la oración sana el alma también. Y pues, y todo esto, como el título de mi plática, le da sentido de vida al enfermo terminal, a su familia. Como dice Eliot en su poema de los 4 cuartetos, solo hay conjeturas y alusiones. Conjeturas precedidas de alusiones, y el resto es oración, observancia, disciplina, pensamiento, acción, y yo humildemente en mi experiencia puedo agregar amor. Un poquito aquí la bibliografía de todo el material con el que construimos mis colegas y yo este modelo de atención para la familia y el paciente terminal. No solo es el paciente terminal. Creo que, como comenté al inicio, estos son conceptos de un muerto o para un muerto, pero que realmente van desde la vida. Muchísimas gracias.